Chicos, muy buenas tardes para todos. Espero todos estén muy bien. Está dando como un chance que me habían pedido para que se puedan conectar todos. Vamos a empezar entonces nuestra sesión del día. Pero todos estén bien, 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 les haya ido muy bien. Hola Gira, hola Tatiana, hola Oscar, Hola, Emily. profe, sí, todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Qué bueno, qué bueno, súper bien a todos. Hola Caro, todos súper buenas tardes. Bueno, vamos a darle átomos a esta sesión. Profe, Señor. no se olvide del cursito. No, no, de hecho es que hemos estado súper ocupados. De hecho es que he estado súper ocupadísimo en la oficina, pero sí, tengo que hacerlo. Si no me ha quedado tiempo, pero sí. Hoy les voy a enseñar, hoy no vamos a ser excelentes los que están preocupados porque me escribieron por ahí que tenían como miedo del Excel y yo, bueno, hoy les voy a enseñar una cosa que uno tiene que hacer en sus negocios y de hecho esta semana en mi empresa tuve la visita de un director financiero y hablábamos mucho los dos, él es de Perú, y me contaba que muchas empresas actualmente no hacen el tema de planeación estratégica y no miran los riesgos financieros. Entonces yo decía, oiga, pero en la clase, más que yo que les dé Excel y que aprendamos fórmulas por arriba y por abajo y que ustedes se vuelvan unos duros en las fórmulas, pues no me iba a decir como mayor cosa. Pero, si yo les enseño a cómo medir una guía bastante rápida y nos sirve como para mirar un poquito más hacia la economía. Miramos el análisis de riesgos financieros y de ahí va a salir algo que ustedes me han preguntado al principio de nuestra charla, que son los dashboards gerenciales. ¿Sí o no? Que es donde uno quiere tener todos los datos y decir, oiga, profe, es que me gustaría esto, me gustaría lo otro. Y uno, claro, uno puede crear todos los indicadores que uno quiera, pero, pero, ¿de qué nos sirve, muchachos, crear un mega dashboard? ¿De qué nos sirve crear los mejores gráficos habidos y por haber si nosotros no analizamos bien los datos? ¿Sí o no? O sea, uno dice como, venga, sí. O sea, el tipo este tiene como en medio de todo tiene razón. Entonces, hoy vamos a empezar a revisar de qué podemos pegarnos nosotros, por decirlo así, para que sepamos qué debemos analizar. Por otra parte, les cuento que esta clase de hoy es bastante especial, porque para que ustedes pues, no digan que no los consiento, porque me caen bien, esta es una de las pocas clases que yo doy en seminarios. Esto lo enseño en seminarios. Cuando a mí me... Si algún día nos vemos en un seminario, yo enseño mucho esto de los riesgos financieros y eso se toma mucho tiempo, pero a ustedes se los voy a dar el día de hoy porque me gusta que aprendan mucho y la verdad estas charlas son bacanas. O sea, eso usted lo van a ver, si el día de mañana nos vemos en seminarios conmigo, esto lo van a pasar por encima conmigo, pero a ustedes se los voy a especificar el día de hoy, porque esta charla, más que ver en un seminario después de finanzas, vamos a verlo mejor de una vez para cuando nos veamos en un futuro, ustedes ya sepan de qué estoy charlando, ¿listo? Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer gestiones de proyectos, muchachos, hay una cosa, hay una cosa que nosotros tenemos que tener clave y es saber tomar una decisión, saber si la vaina está bien, si la vaina está mal, que usted lo llamen y lo llamen a una reunión y le digan, venga, Alejandro, necesitamos mirar si el proyecto es viable o no, ¿qué hacemos? Cualquier empresa, muchachos, que va a empezar algún proyecto, se enfrenta al reto de invertir dinero. Y eso es la verdad. Eso es la mera verdad. ¿Por qué? Porque tenemos que poner personal, ¿sí o no? Tenemos que poner equipos, instalaciones, formación, suministros de gastos financieros. Y uno busca como todo lo posible para evitar caer en el riesgo financiero.
el riesgo financiero siempre nos va a existir. O sea, eso sí, no pare de contar que porque veamos esta clase el día de hoy ya no significa que no vayan a haber riesgos financieros. No, aún así van a haber más riesgos financieros, muchachos. Lo que pasa es que nosotros vamos a ver como técnicas y procedimientos y estudios de ratios financieros, indicadores y otras cositas que permiten analizar la información contable de la empresa para obtener una visión objetiva de su situación actual. Entonces, por ejemplo, la gente que dice, profe, pero es que yo tengo 1.000 personas trabajando y esas 1.000 personas le son eficientes a usted. No, muchas veces no, y muchas veces nosotros esperamos a que las cosas pasen para que evolucione y sepamos cómo reaccionar. A lo que, si nosotros, por ejemplo, hablamos de lo que hemos visto en clases pasadas, todo lo que hemos en clases pasadas, cuando nosotros hablamos de hacer un pronóstico de ventas, cuando hablamos, por ejemplo, de medir a la gente, y cuando vemos todo lo que hemos hecho hasta este punto de la clase, fíjense que en medio de todo ustedes ya tienen la noción y tienen la certidumbre de saber qué tienen que hacer. O sea, saben tomar objetivos de finanzas. El objetivo final, o sea, el objetivo central de todo esto es obtener un diagnóstico que nos permita saber dónde estamos en nuestra decisión. O sea, si la vaina va bien, si la vaina va mal. Y para eso hay una cosa que ustedes siempre deben tener presente, que por ahí lo dijeron, que son los KPIs. Sin estos indicadores, ustedes no sabrían qué gestionar y diría por ahí un gran empresario que lo que no se puede medir, no se puede mejorar, ¿cierto? Entonces, el riesgo financiero es un proceso de toma de decisiones, podemos llamarlo así, es un proceso que nos va llevando a las decisiones de pronto más objetivas. Vamos a encontrar dos tipos de decisiones donde toca implementar políticas de riesgo. Entonces aquí vamos a encontrar que existen riesgos internos y riesgos externos. Los internos son las cosas que pasan dentro de la empresa. O sea, por ejemplo, el tema de las llegadas tarde, aunque no crean ustedes, eso es un indicador supremamente importante. El tema de la utilización de los equipos de informática. Por ejemplo, que ustedes no sé si han ido al banco, pero a veces uno no lo tiene en el banco porque la amiga está echando chisme con el amigo en el otro lado. Y se demoran en atender a las personas que hacen fila. Y esas cosas son problemas de riesgo interno. Entonces uno tiene que, antes de que eso pase, usted tiene que determinar el riesgo y decir, oiga, yo soy consciente de que la gente puede hablar. Entonces hay una cosa que vamos a crear que se llama indicadores de ocupación. Entonces, por ejemplo, usted va a tener un indicador de ocupación. Y, profe, ¿qué es ese indicador de ocupación? Pues, muchachos, ese indicador es el más sencillo y se usa en todas las empresas para medir las cosas. ¿Por qué? Porque este indicador le va a decir a usted, de 8 horas que trabaja la persona, ¿cuántas horas está trabajando? ¿Cierto? Entonces le va a decir a usted, no, pues es que Alejandro llega a las 8:02 de la mañana y se va como cajero de tía, o sea, a las 4:59 se está yendo y gasta como 20 minutos hablando con los amigos y todo eso cuenta. Entonces, ¿cuál es el secreto para este indicador, por ejemplo? Aquí es la dirección de un proyecto, muchachos, es cuando nosotros formalmente empezamos a crear indicadores por donde sea. Y entre más usted sepa medir las cosas, pues más va a controlar su operación. Entonces, ¿cuál es la regla? Se supone que la ocupación de las personas tiene que estar por encima del 75% del día. O sea, se supone que una persona tiene que estar ocupada el 75% de su jornada y que el 25% que está ahí disponible, ¿cierto?
sea que ese 25% que está ahí disponible, sencillamente va a ser tiempo muerto o tiempo de ocio o en palabras más, en palabras financieras serían tiempo improductivo. ¿Por qué es un tiempo improductivo? Por ejemplo, que una persona salga a comprar un tinto porque se le acabó el tinto y no tiene más tinto, pues ese tiempo que tarda en bloquear el computador, pararse, pues le va a costar a usted en hora persona. Entonces, por eso es que muchas veces, y no sé si, bueno, de hecho, en muchas empresas de las que yo trabajé en mucho tiempo, hace mucho tiempo, ellas son así, ¿no? Ellas controlan el tiempo para ir al baño y dicen, no, usted tiene 10 minutos para ir al baño, y yo espero, o sea, como locos, ¿no? Las pausas activas, sí, señora Erika, eso genera auxiliar improductivo, aunque si tú lo miras por el otro lado, de pronto es productivo porque estás evitando que futuramente una persona se incapacite, que eso sí sería más grave, porque sí tendría la ocupación en el piso. Por ejemplo, en los call controlan todo, sí señora, en los call controlan hasta cómo tú respiras. En la alquería tú marcas la huella cada vez que entras y sales de tu puesto de trabajo. Claro, eso es entendible a veces, pero es por este indicador. O sea, la gente, digamos, no sé si de pronto las empresas grandes lo usan como por eso, pero pues yo tendría ese tipo de tiempos para medir la ocupación de la persona. O sea, a mí no me importa lo que haga, ¿cierto? Si al final del día usted tiene el 75% de la persona trabajando, pues yo creo que uno se da por bien enterado. O sea, uno dice como, es válido, está bien. Pero imagínense ustedes si la persona llega tarde, si la persona va a almorzar 1 hora y media y ese horario no es hasta las 5 sino hasta las 3:50 porque a las 4 le coge el trancón, pues claramente el tiempo va a ser más improductivo. Entonces, uno puede crear, no de esa forma para ser un dictador y ser un esclavista, decir, ustedes trabajan lo que yo pido, sino para medir cuán eficiente es su empresa. Porque significa, y ahí ustedes tienen que entrar en la parte de gerentes y decir, bueno, de 8 horas yo pago, de 9 horas que se trabajan, pago 8, ¿cierto? Porque la hora de almuerzo no es paga, acuérdense de eso. Y de esas 8 horas, 6 maman gallo. O sea, 6 horas mamando gallo. O sea, usted está pagando 8 horas y solamente 2 horas trabajan y las otras 6 es de paseo por la empresa. Entonces ahí ustedes dicen como, no. O sea, ahí sí como bajémosle la rumba porque tampoco puedo asumir eso como empresa. Entonces, ahí uno empieza a crear indicadores. Entonces, por ejemplo, todos los indicadores es lo que usted puede medir y lo que uno puede pensar, cualquier cosa loca que se pueda sacar a controlar. Por ejemplo, miren, las llegadas tarde es un indicador. ¿Por qué? Calcule cuántos minutos hay en un día, que son 480 minutos, ese cálculo lo hemos hecho, ¿sí o no? Y esto multiplíquelo por, digamos que no trabajen los sábados, que trabajen sábado mediodía, multiplíquenlo por 22 días más o menos, y eso les va a dar aproximadamente, hacemos el cálculo. Entonces, miren, 480 por 22 nos darían más o menos 10.560 minutos, ¿sí o no? Eso es lo que más o menos nos daría esto. Ahora, imagínense que Francisco llega tarde, todos los días llega 7 minutos tarde. Llega 7:15, entonces sacamos un promedio de 13 minutos. 13 por 22 les da 286 minutos. Entonces son 286 minutos llegando tarde. Y 286 sobre 10.560 le da más o menos que Francisco gasta el 0,027%. O sea, miren, el 27% del mes de Francisco es llegando tarde.
y ustedes solamente tienen el 25% para que sean auxiliares improductivos. Entonces uno dice, oiga, tras de que Francisco me llega tarde, se gasta el 27% llegando tarde, adicionalmente tiene hora de almuerzo, y de esa hora de almuerzo, pues que mientras va y se cepilla los dientes, ¿cierto? Todo eso. Entonces, eso empieza a ser improductivo en una tienda, por ejemplo, de manufacturaciones, donde el tiempo sea muy preciso, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, veamos que nos dicen, Emily me dice, profe, era una cosa loca, pero la cosa era que en la puerta de la oficina se abría, era con la huella, pero al final del mes sí nos decían la cantidad de horas que trabajamos y nos medían hasta las unidades del taxímetro, los que usábamos taxi que la empresa no lo pagaba. Mira, es que ahí tampoco, es que uno no tiene que ser tampoco tan hasta nada, ya. O sea, uno tiene que ser medido, uno tiene que, yo creo, y pienso yo que si todos somos adultos, ¿sí o no? Pues yo creo que aunque a uno le digan las cosas está más que bien. O sea, si la hora del almuerzo es una hora, pues, hombre, es una hora. Tú no tienes que estar como en colegio para decir, pero miren que si ustedes tienen su empresa, ustedes empiezan a crear indicadores pequeñitos. Entonces, miren, voy a mirar cuánta gente llega tarde, ¿sí o no? Por ejemplo, en una empresa de publicidad, digamos, yo tengo una agencia, por ejemplo, yo tengo una agencia. Y la agencia, por el tema de que se están haciendo las pautas al tiempo, siempre tiene que haber una persona vigilando por lo menos hasta que se cierra toda la jornada. Entonces, por ejemplo, todos entran a las 8 a.m., ¿cierto? Todos entran a las 8. Pero, entonces, por ejemplo, digamos que son 5 personas en este momento las que tengo, y esas 5 a las 10 de la mañana me dicen, es que voy a ir a break, me voy a ir a tomar algo, voy a ir a tomar un tinto. Pues ahí usted tiene que crear una cosa que se llama adherencias, que se llama adherencia a programas. ¿Por qué? Hay una cosa que se llaman las 3 P's. Las 3 P que son programación, la otra es perjuicios y la otra es plan. Cuando tú programas, tú sabes medir, tú sabes saber que no hay, qué perjuicios hay al momento en que no se toman las cosas y generas un plan de trabajo. Entonces, como tú sabes que las redes sociales es algo que trabaja 24/7, pues a veces la gente tiene que quedarse como para estar pendiente del tema. Es para estar pendiente del tema, ¿sí? Entonces, tú les dices, no, a las 10:30 ustedes no pueden ir. Entonces, mire, si quiere vaya uno a las 10 de la mañana, apenas llegue el otro usted vaya y así sucesivamente. Y eso se llama adherencia. Entonces, al final de todo, tú revisas, por ejemplo, cuántas personas se toman la programación como tú lo dijiste. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, que ese sí ese es el más usual. En una empresa de seguridad, ustedes saben que los guardias de seguridad trabajan 24/7. Los guardias trabajan 24/7, ¿sí o no? Ustedes saben que 2 guardias al tiempo no se pueden ir a almorzar. Eso sí es lógico porque si no, ¿quién se queda vigilando? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú mandas un guardia a almorzar a las 12 y el otro, tú dices, es una hora de almuerzo, entonces de 12 a 13 va uno, ¿sí o no? Y de 13 a 14 va el otro. Pero ¿qué pasa? Esto, si la gente, por ejemplo, yo Alejandro soy el guardia de seguridad, ¿cierto? Y Luisa es la guardia número 2. Entonces yo soy el 1 y Luisa es la 2. Alejandro no salió a las 12. Dijo, ay, no, yo voy a hacer roño un momentico, es que a las 12 está muy temprano para irme a almorzar. Y no, qué mamera. Entonces no me voy a las 12, sino me voy a las 12:15 y regreso a las 13:15. Y cambio Luisa, si es súper juiciosa, Luisa es súper juiciosa y Luisa sí se fue a las 13 en punto. Y volvió a las 14. Entonces, acá pasan 2 cosas en tema de dirección del proyecto. El primero, hubo 15 minutos en que la operación o que la seguridad se quedó sola. Es la primera repercusión. La segunda,
Juan me pregunta, profe, ¿y eso cómo lo hago para sacar en estadística? Juan, mira, Alejandro, que es el uno, se tomó 15 minutos. Entonces tú tienes que ajustar 15 minutos. Entonces lo que vas a hacer es, coges 15 minutos y lo divides sobre 480. Eso te va a dar exactamente el 3% o el 31% aproximadamente, dependiendo de cómo lo quieras calcular tú. Porque lo puedes calcular por poquito. O sea, si quieres ayudar a la persona, tú le dices, mire, yo le ajusté 2 minutos. Entonces, por ejemplo, tú no corriste 15 minutos, sino corriste 5. Entonces divides 5 entre 480 y te va a dar el 0,010%. Entonces significa, vamos a irnos a un Excel porque es que eso a punta de ojitos también es como muy loco, ¿sí? Espérense, abro un Excel. A ver, haremos un Excel. Entonces mira, Juan, podemos decir que la persona trabaja 480 minutos. Entonces, ese es el tiempo de trabajo. Tiene que trabajar 480 minutos. ¿Sí o no? Esa es la verdad. Vamos a decir que Alejandro tenía que salir a las 12 a almorzar y volver a la 1. ¿Sí o no? Pero este fue un berriondo y este salió a las 12:05 del día y volvió a las 13:05. ¿Sí o no? Entonces, tú calculas y quitas lo real, o sea, quitas lo que se tomó, réstala lo que se tomó de lo que se debía tomar. Entonces, mira, son 5 minutos aquí y 5 minutos acá abajo. O sea, teóricamente, cuánto se corrió de tiempo? Mira, este era el tiempo a tomar. Este de aquí, lo que realmente tomó. Y aquí estás mirando la adherencia. Entonces, mira, él se corrió 10 minutos. Porque si tú sumas aquí, te da 10 minutos. Se corrió 10 minutos. Coges los 10 minutos aquí y divides los 10 sobre los 480. Mira. Entonces, mira que Alejandro tiene una adherencia, o sea, del 100%. Si yo tomara el tiempo a la hora que es, significa que yo tendría mi adherencia al 100%. Pero, mira lo que pasó. Tú me tuviste que arreglar un tema de adherencia y esto me queda del 100 menos el 2,08. Significa que mi programación al registro está en el 97,92. Jorge, los 480 minutos sale de lo que vale un valor de un día. Mira, una persona tiene 8 horas, cada hora tiene 60 minutos, multiplicas 8 horas por 60 minutos, te da 480. Entonces, dense cuenta, y ahí tú creas un indicador, Juan, donde tú dices que el porcentaje mínimo, el porcentaje de asistencia o adherencia debe estar por encima, debe ser mayor o igual al 95%. Alejandro lo tiene en el 97%. Significa que aún está por debajo. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿qué pasa, Juan? Si Alejandro ya no se toma a las 12:05, sino se lo toma a las 12:09. Y aquí volvió a las 13. Y no volvió a las 13:09, sino volvió a las 13:11. Mira que ya no van a ser 10 minutos. Mira, van a ser 20 minutos. ¿Y 20 minutos cuánto te representa a ti? Mira,
te representa el 4,17. Significa que Alejandro está en el 95,83% de adherencia. Está el 0,83 de quebrantar la línea. Ahora, ¿qué pasa si ya no fueron a las 13:11, sino Alejandro volvió a las 3:15? Mira, ya son 24 minutos. Mira, le quedó el 95. O sea, tú ya le puedes decir a Alejandro, oiga, Alejandro, si usted vuelve a llegar tarde o se vuelve a pasar de almuerzo o no se toma el almuerzo que usted, aparte de que me deja la entrada de la puerta solo, usted se está tirando su adherencia. Y eso le puede acarrear sanciones disciplinarias. Gira, pregunta, Hola, profe, buenas noches, ¿cómo compañeros. estás? Bien, bien. Profe, pregunta, ¿cómo se construiría el indicador ahí? ¿Cuál sería la fórmula como tal? ¿Cómo es la fórmula como tal? Eso es sencillo. Tú, para mí o para mí, o sea, digamos, eso ya es de mi punto de vista personal. Digamos, eso ya es mi punto de vista, ya es mi punto de vista que yo diría que así puede ser porque pues la experiencia me ha llevado a eso. Para mí, la adherencia siempre debería estar por encima del 93%. Profe, ¿por qué por encima del 93%? Porque, muchachos, las cosas pueden pasar muchas veces. O sea, por ejemplo, no sé, que te vares, que te sientas enfermo. Hombre, hay tantas cosas que pueden pasar, o sea, que no deben ser repetitivas, claramente. Pero para mí, ese tipo de ajustes en la jornada laboral, por ejemplo, mira, ¿sabes dónde se usa mucho esto? No sé si alguien trabaja aquí en hospitales, pero los médicos tienen turnos de trabajo. Y esto se adhiere a esta forma. Entonces, por ejemplo, cuando un médico, y vamos a poner el turno más pesado que tienen los médicos, porque yo lo conozco porque un tío mío es médico, y una vez nos tocó pasar un año nuevo en el hospital del niño, en la clínica del niño. Un médico llegaba como a las 10 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Entonces, por pisos, el médico tiene que haber como 3, 4 médicos por piso, haciendo rondas y todo el tema, ¿cierto? Vigilando que no pase nada. Bueno, infinidad de cosas. Pero imagínense que ustedes no pueden mandar a 3 médicos a almorzar al tiempo, porque donde haya alguna emergencia o algo, pues uno nunca lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hay una cosa que se llaman mallas de programación. Entonces, ¿qué son las mallas de programación? Legalmente, a los médicos y a las personas que trabajan en este tipo de modalidades, por ejemplo, médicos, vigilantes, personas que trabajan en los contact, las personas que tienen ese tipo, los profesores también, por ejemplo, los docentes también tienen cuando son docentes de planta completa, tienen programación. Por ejemplo, ¿saben cuáles son muchos los docentes? Los que trabajan en los colegios, sobre todo. Entonces, ¿qué te dicen a ti? Entonces, mira, tienen 8 de la mañana, 9, 10, y así sucesivamente. Digamos que hasta las 5, ¿sí? Y así uno puede llegar, digamos que fuera viceversa. Entonces, por ejemplo, que digamos que aquí tenemos médico 1, tenemos médico 2, y médico 3. Tenemos estos 3 médicos. Entonces, por ejemplo, miren, el médico 1, a las 8, todos llegan, todos no llegan, todos están en las instalaciones. Entonces, digamos que aquí todos tienen como el mismo, ¿cierto? Todos están en las instalaciones a las 8. A las 9, por ejemplo, entonces le toca ronda 1, a este le toca administrativo, porque los médicos tienen que empezar a recetar fórmulas y todo eso, administrativo. Y el otro está en consultas, ¿sí o no? A las 10, entonces dice, este se va a break, este pasa a ser ronda 1 y este pasa a ser administrativo. A las 11, por ejemplo, este pasa a ser administrativo, este pasa a ser consultas y este pasa a ser la ronda 1. A las 12,
este se va a almorzar, entonces almuerzo. Este le tocaría, si nosotros seguimos la línea, sería administrativo. Ah, no, sería ronda 1. Y este sería administrativo. Luego, este sería ronda 1. Este sería almuerzo, ¿sí o no? Y este, por ejemplo, se iría a hacer consultas. Y así sucesivamente. Podemos decir que esto es un ciclo que funciona siempre. Y, por ejemplo, en algún punto, generalmente en las programaciones, a todos los médicos en planta se les dice que tiene que dar ronda, este también tiene que dar ronda y este también. Todos tienen que dar ronda al tiempo, porque posiblemente en esta hora hay una cosa, es que pueden haber picos de pacientes. Aunque no crean, muchachos, hay una cosa para dimensionar, por ejemplo, cuántos médicos usted necesita para atender los pacientes. Eso es fundamental. O sea, eso es fundamental, muchachos. Y eso va haciendo que usted vaya como calculando y decir, oiga, es válido. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si los médicos no se toman las cosas como ustedes la piden? Y entonces aquí viene un tema de dirección de proyectos, y es que esta malla de programación que ustedes la hacen porque se llama dimensionamiento. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes toman esto, no es porque ustedes se levantaron hoy, Erika se levantó y dijo, no, hoy voy a hacer que los médicos hagan esto, y como soy jefe de personal, voy a hacer que los médicos hagan esto porque así se me ocurrió el día de hoy. No, sucede que hay una cosa que se llama dimensionamiento. Entonces, ¿qué hace el dimensionamiento? El dimensionamiento nos dice que parte de un head count, y el head count, se los voy a escribir acá. Head count. El head count es para saber cuántas personas necesito para trabajar. Entonces llega alguien que saca un sondeo, y eso de pronto lo saben mucho la gente que trabaja en hospitales. Entonces ellos dicen, profe, lo que pasa, y aquí uno empieza, vamos a hacer el siguiente gráfico. Digamos que aquí llegan 8 pacientes, ¿cierto? Aquí llegan aproximadamente 15, 16 pacientes. A las 10 llegan 20 pacientes. A las 11 llegarían 23 pacientes, ¿cierto? A las 12, digamos que el pico se baja un poquito porque la gente como que está en almuerzos y eso, y eso es una cosa que en análisis, muchachos, se llaman factores externos, que son las cosas que pasan alrededor de nosotros. No pasan en nuestra empresa, pero sí pasan alrededor. Por ejemplo, ¿qué es lo más frecuente en Bogotá? Y yo que vivo aquí todos los días, ¿saben qué es lo más frecuente en Bogotá? ¿Y por qué la gente llega a veces tarde? Por los trancones. Porque Bogotá vive 24/7 en trancones. Usted salga un domingo aquí a darle una vuelta. Vea, ustedes escuchan aquí, acá hay un trancón, ni el berraco. Entonces, eso hace que posiblemente aquí a las 12 la gente no llegue. Pero, ¿qué pasa? ¿Saben lo que pasa? Que después de cierta hora, entonces la gente que no llegó a esa hora se les va a empezar a acumular. Y así sucesivamente, y así es un pico todas las 24, digamos, esto pasa en un hospital, ¿no? Claramente, esto pasa en un hospital. Pero, por ejemplo, si fuera un tema de IPS, esto va de 8 a 5 y muere el tema. Entonces, miren que aquí tenemos las horas, ¿cierto? Aquí tenemos la cantidad de personas. Y aquí podemos decir más o menos, muchachos, que no sé, dependiendo, digamos, por ejemplo, digamos que cada consulta, que las consultas se demoran más o menos
no sé, digamos que 25 minutos por consulta, creo yo. De hecho, las consultas ahora creo que son súper rápidas. Como de 15, profe. Como de 15, listo. Entonces, miren, aquí nos dicen que de 15. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es hacer el peor escenario a veces. Entonces, no se vaya con 15, váyase con 20 por si las moscas y se regala 5 minutos a la empresa. Que les toca pagarlo, sí, pero hay una cosa que ustedes van a aprender a medir y ahí les voy a enseñar algo diferente. Entonces, miren, esto son minutos por consulta. Entonces, digamos que si uno dice, entonces miren, y aquí redondeamos. Entonces, miren, yo podría decir que más o menos 3 médicos podrían atenderme esto. No, mentira, la estoy embarrando. Esperen. 20 minutos por 8. Entonces, mira, 60 dividido 20. 60 dividido 20 minutos. Alcanzo a atender 3 personas. ¿Cierto? Entonces, personas por hora. Puedo alcanzar a atender 3 personas por hora. Vamos a mirar cuántas personas puedo alcanzar a atender. Esto es lo máximo que yo puedo atender por hora. 3 personas por hora. Pero vamos a mirar cuántos médicos. Entonces, miren, aquí podríamos, y esto es un ejemplo bobo, ¿no? No significa que esto vaya a ser así. Pero por eso, por ejemplo, digamos, cuando ustedes van a un centro médico, ustedes les dicen qué turno es y todo eso para que no se encole la vaina. Y aquí les dice, mire, usted a este pico, usted tiene 8 personas, usted más o menos se demora 20 minutos atendiéndolas. Y por persona, usted puede atender, por hora significa que usted puede atender más o menos 3 personas. Entonces, luego usted divide la cantidad de personas entre el tiempo, entre las personas que usted puede atender. Y aquí le dice, mire, usted necesita 3 médicos abriendo. Aquí necesita 5, aquí 7, aquí 8, aquí 3, aquí 8 médicos. Y aquí uno con que empieza a jugar. Pues que todos los tiempos no van a ser iguales. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ser 15, aquí pueden ser 10. Hay cositas que uno puede jugar con el tiempo. Pero, ¿qué pasa? Esto, dentro de todo esto, esto se llama un dimensionamiento de cuántas personas usted requeriría atender si, por ejemplo, usted crea una IPS. Pues digamos, a la gente que le gusta trabajar en el tema de salud y eso, pues vayan pensando en esta pasa. Hay un programa que se los cuento por si lo quieren descargar, es súper gratis y eso funciona en cualquier Excel y se llama Erlang. Erlang ¿qué? Es un complemento de Excel que les sirve a ustedes para hacer este cuadrito que yo hice, se los hace automático. Ustedes solo tienen que poner las personas y la cantidad. Pero ahí tienen que poner la atención, porque hay Erlang tipo A, tipo B y tipo C. El tipo A es para calcular, si no estoy mal, para producción. Ese es para mirar cuántos camiones y por dimensionamiento se requiere por producción. El tipo B, es como para personas. Entonces, digamos, aquí son sistemas de servicio de atención al cliente, médicos, todo eso. Y el tipo C es para maquinaria. Entonces, yo les recomiendo que descarguen el Erlang tipo B. Es buenísimo. De hecho, pues mucha gente ya no lo usa para dimensionar. Yo sí lo uso siempre. Pero miren esta parte. Entonces, si ustedes quieren dimensionar un día de estos así, un día de estos como este cuadrito así, descárguense el Erlang tipo B en Google, busquen Erlang tipo B y es gratis. Y lo buscan y después buscan cómo habilitar complementos de Excel. Pero miren que esas cositas son las que uno va diciendo como temas para empezar a mirar la cantidad de recursos que usted va necesitando. Y eso me devuelve
a nuestra presentación. Miren, esto hace parte de la implementación de las políticas de riesgo. Profe, un sistema para el SST y el SGC gratis que lo puedas cargar. Pues depende, Juan, de lo que quieras hacer con la SST. Tocaría mirar qué es lo que tú quieres hacer y lo busco. Porque pues sí hay cositas, pero depende de lo que tú quieras buscarlo. Digamos, por ejemplo, miren que eso es un buen ejemplo que Juan trae a colación. Miren que todo el tema de SST, después de lo que pasó con pandemia y todo esto, eso se ha vuelto una regla de vida. O sea, el tema de la seguridad y salud en el trabajo es una ley de vida. Entonces, miren que eso son implementaciones a políticas de riesgo. ¿Cuál es el riesgo mayor que tenemos todos ahorita? Pues la pandemia, eso es lo peor que nos está pasando. Bueno, aunque ahorita hay más cosas más graves también. O sea, que hay cositas ya que son más complicadas, pero miren que esas cosas, muchachos, van haciendo como la diferencia. ¿Y eso qué puede pasar? Pueden pasar dos factores muy importantes. El primer factor, puede aumentársele los costos. Hombre, claro, porque pues si tú necesitas más médicos, pues debes contratarlos, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa eso? Cuando tú haces ese tipo de decisiones, ¿cierto? Estás haciendo una planificación de respuesta y un seguimiento. Entonces, miren que eso va siendo como la directriz pues, de todo. Ahora, lo primero, para este tipo de situaciones, hay tres cosas que les voy a enseñar, que se llama la RLS. Vamos a ponerlo aquí en el Excel. Sí, este Excel se los paso. Este Excel sí se los puedo pasar sin problemas. Entonces, muchachos, miren, hay una cosa que se llama la RLS. ¿Y qué es RLS? Rentable, liquidez. Y la S no es de que somos los mejores, sino la S es de solvencia. ¿Listo? Entonces la R. La rentabilidad se observa o podemos detallar, muchachos, que por ejemplo el dimensionamiento que hicimos acá arribita nos ayuda a generar las cuentas relacionadas con los ingresos y los costos. Claro, que aumentamos los costos porque miren que tuvimos un pico altísimo. Y por ejemplo, miren que llevando este esquema a un escenario en la vida real, y no es porque lo haya pensado, la verdad, este tema lo pensé, el ejercicio lo pensé con ustedes. Pero miren que cuando la pandemia empezó, miren lo que hizo la Universidad Nacional, lo que hizo la Javeriana, lo que hicieron todas las universidades que tienen medicina, y era que graduar a todos los médicos, pero ya. No, que no tienen plata para graduarse, no importa, el gobierno les presta, pero hágale porque se tienen que graduar, porque es que tenemos muchos picos y esta parte de aquí no la podemos controlar nosotros. O sea, imagínense eso, entonces usted no puede controlar eso, entonces claro, se le van a subir los costos hasta la madre, o sea, eso usted va a estar endeudadísimo. Pero, ¿qué pasa? Usted va a lograr una cosa y un indicador importante que se llama esto, y es los niveles de servicio. Cuando ustedes trabajan en servicios médicos, aunque no crean atender pacientes, es más, se los cuento desde mi experiencia personal. Cuando fui director financiero en bancos, que la gente te atienda en ventanilla, eso es un nivel de servicio. ¿Cuántas personas atienden dentro de su tiempo? ¿Cuántos se demoran en atenderlo? ¿Y cuántos se demoran esperando? Entonces, se supone que las personas no deberían esperar más de 23 minutos, para ser atendidos. Ahora, hagan cuentas ustedes en sitios que ustedes han ido y ustedes dicen, pero venga, ¿cuánto tiempo se me demoran en atenderme a mí? ¿Sí o no? Y eso pasa. Pero se supone que los niveles de servicio deberían estar en 23%, que es 23 minutos por persona. Y eso uno empieza a mirar. Después aparece la liquidez. La liquidez es que hicimos la capacidad de hacer frente a la necesidad que tuvimos. ¿Cuál era la necesidad que teníamos que hacer? Contratar gente, ¿sí o no? Esa era la necesidad y lo hicimos. Tuvimos la liquidez para hacerlo. Y la solvencia. Posiblemente ahorita no pudimos pagar todo lo que debíamos, pero eso no implica que no lo fuéramos a hacer.
Entonces miren que podemos ir verificando las cosas. Después de esto, ustedes se van a encontrar con dos tipos de análisis. Un análisis, que se los voy a poner aquí en color de esto, un análisis vertical, ¿cierto? Y un análisis horizontal. El análisis vertical, muchachos, lo van a usar ustedes cuando, y se los voy a poner aquí les voy a unir esto, y este lo van a usar cuando analizan cuando ustedes dicen, solo voy a revisar cierto periodo de tiempo, solo para eso. Y el horizontal, ustedes lo van a usar cuando, así como lo dice su tiempo, así como lo hace la línea, es para analizar uno o más periodos de la empresa. Y miren que si ustedes comparan como esta alusión, uno dice como, oiga, sí, si yo cojo horizontalmente el análisis, voy a estar revisando lo que está pasando hacia el pasado, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que hablábamos de nuestro forecast? Pero si yo voy a tomar lo que está pasando este mes puntualmente, pues no me puede decir mucho. Tal vez sí, tal vez no. Entonces vamos viendo cómo ahí aparecen ciertas cositas que son las hipótesis, las espinas de pescado, los DOFAs, que ustedes ya lo hemos visto muchas veces, ¿cierto? Y eso empieza usted a analizar los riesgos. Entonces miren que eso, ustedes empiezan a entender cómo funcionan los riesgos. Y esto va siendo como el pan del día a día, ¿no? Esto va siendo como el pan de cada día, porque ustedes tienen que planificar. Esto es lo más importante, porque el análisis del riesgo financiero, ¿qué es? Acuérdense lo que les enseñé hace 8 días, es la probabilidad que tenemos para hacer algo, ¿sí o no? Eso funciona, eso era el pronóstico de ventas. Y la administración hace que calculemos cuál puede ser el efecto potencial de ese riesgo. Entonces miren que uno podría empezar, muchachos, después de que identificamos los riesgos. Por ejemplo, si yo veo que mi empresa el mayor riesgo es que la gente llega tarde, pues tengo que calcular ese tiempo y empezar a reducirlo. Entonces, por ejemplo, si la primera semana yo veo que me están llegando 6 horas tarde, y 6 horas no significa 6 personas llegando 1 hora tarde, sino de X cantidad de personas me están llegando 6 horas tarde, pues la siguiente semana tengo que ponerlo al 5, luego al 4, luego al 3, luego al 2, luego al 1. Claramente siempre va a existir eso, pero no es lo mismo que usted tenga 6 horas de retardo a la semana, ¿cierto? A que usted tenga 15 minutos por un grupo de 15. O sea, significa que las personas están llegando 1 minuto tarde, o sea, no le marca mucho, pero pues imagínese que 15 personas le lleguen 1 minuto tarde, son 15 minutos al día, imagínese cuánto tiempo es a la semana. Entonces miren que ahí uno empieza a mirar y empieza a planificar. Después llega algo que se llama el costo-beneficio. Y el costo-beneficio es mostrar las cosas buenas que tiene llegar temprano, por ejemplo. Pero digamos, no pueden ser, a veces no puede ser solamente llegar temprano, a veces pueden haber más factores. A veces pueden haber más factores que uno dice como, ok. Entonces miren que pueden ser las actividades comerciales, puede ser, por ejemplo, el transporte, pueden ser tantas cosas que uno dice, ok, puede ser. Entonces, ¿cuál es la fórmula secreta para el análisis del riesgo financiero? La fórmula secreta es que tienen que combinar dos cosas. La probabilidad, que en este caso va siendo esto, y la planificación, ¿cómo se llama? La planificación, aunque ustedes no crean, también se vuelve un indicador, que yo sí les enseñé la clase pasada, y es el forecast. Eso es clave. ¿Por qué? Porque eso le va a dar a usted una visual de planificar cómo va a ser su mes, planificar cómo va a ser su semana. Recuerde que el 15 de diciembre usted tiene que cerrar año fiscal, significa que usted tiene 15 días desde el 15 de diciembre hasta el 31 de diciembre para hacer el siguiente año.
¿sí o no? Y ponerse las metas del todo el año e ir intentando llegar lo más posible. Y lo segundo, muchachos, es este de aquí, el costo-beneficio. Entonces, esas dos van a ser como las llaves, porque es la probabilidad, ¿cierto? Y las posibles pérdidas que ocurran. Acuérdense que las posibles pérdidas, ¿qué va a ser? Hombre, los costos fijos van a ser toda la vida una pérdida para usted, porque son costos. Y van a ser pérdidas hasta el momento en que, por lo menos, su empresa empieza a hacer el 1% de utilidad. Ya después del 1%, vea, cualquier moneda es ganancia. ¿Por qué? Porque significa que su empresa aprendió a ser sostenible. Mientras, usted le va a pasar lo mismo que nos pasó a todos. Las primeras empresas no son solventables los primeros 6 meses. Se supone que, como desde por aquí, si yo tomo la gráfica, digamos que por acá, se supone que esos 4 meses usted tiene que tener como el dinerito para poder pagar sus deudas. Esa es la planificación que uno hace. Entonces, digamos, yo siempre digo que los primeros meses no son fáciles. Los primeros meses, de hecho, son difíciles porque uno, si usted está empezando un producto nuevo, nada, mientras usted le coge la curva, mientras usted lo entiende, mientras usted lo aprende, mientras usted lo investiga, como lo moldea a su estructura, usted va a perder plata. ¿Por qué? Porque, o sea, no va a producir tanto, ¿cierto? No va a producir tanto, pero lo que va a ganar usted es experiencia. Entonces, tiene que tener como el capital para guardar y poder pagar nómina los primeros meses. Ya después, la empresa empieza a despegar de a poquitos empieza a despegar, no se afane. Pero miren que todo eso hace parte de identificar los riesgos. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser los riesgos? Si yo tengo una IPS, los riesgos cuáles pueden ser, por ejemplo, que los médicos les dé coronavirus. Puede pasar y eso me puede reducir el personal. Puede ser que no tenga los implementos para atender al paciente aquí porque no estoy calificado, no tengo el material disponible. Puede pasar. Entonces, esas cositas uno las va analizando. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nos damos cuenta, muchachos, llega una cosa que se llama la planificación, que lo le eso. Pero, ¿qué pasa? Cuando ustedes planifican, el grado de exposición, el riesgo se mide de una manera. Acuérdense que yo les había enseñado una cosa en la clase pasada, ¿no? Hay dos formas de medir las cosas, ¿no? Cuantitativamente y cualitativamente. Pues imagínense que los riesgos laborales, espera, se me fue la palabra, que los riesgos empresariales o los riesgos financieros se van a medir de una manera cuantitativa. Entonces se va a medir de una manera cuantitativa. En el caso, por ejemplo, que un evento, que cualquier situación impacte apenas cierta parte de la empresa, puede estimar multiplicando la probabilidad que suceda un riesgo por un cálculo de plata que puede perder. Digamos, por ejemplo, si, no sé, si yo trabajo, por ejemplo, con Internet, digamos, mi empresa es de Internet, ¿cierto? Y el Internet hoy amanezco sin Internet porque claro, le dio por cambiar claramente sus cables, como raro, y me dejan sin Internet un día completo, pues calculo lo que puedo perder. Entonces, vamos a hacer un pequeño gráfico que les voy a enseñar para que ustedes lo tengan como de guía, para que lo tengan de guía ustedes. Entonces, miren. Entonces, miren, este cuadro, muchachos, digamos que este eje, vamos a llamarlo valores expertos. Y el eje de aquí va a ser nivel de riesgo. ¿Listo? Ahora, este lo vamos a dividir aquí en más factores. Digamos que
para que me quede mejor. Listo. Entonces digamos que este de aquí va a ser un cuadrante y este de aquí va a ser otro cuadrante. ¿Se acuerdan cómo eran los cuartiles? Algo así, pero no es de trabajar a las personas, sino es de entender su negocio. Esto va a ser un punto cero. Aquí vamos a llamar que esto es un riesgo insuficiente, ¿cierto? Podemos decir esto que es un riesgo necesario. O sea, acuérdense que todo negocio tiene que tomar riesgos y esto es un riesgo excesivo. Entonces, ¿qué pasa? Con el resultado se puede generar cosas que pueden pasar, o sea, cosas que podemos tolerar y cosas que no podemos tolerar. ¿Cuál es la cosa que podemos tolerar, muchachos? Los riesgos necesarios. Oiga, que tengo que volver a la presencialidad porque, no sé, me está saliendo súper costosísimo tener la gente en teletrabajo. Es un riesgo necesario el que tengo que correr para que la gente vuelva a la empresa, pero lo puedo controlar. Ahora, ¿qué pasa con los valores esperados? Entonces, por ejemplo, podríamos decir que esto, no, este cuadrito se me fue. Podríamos decir que el valor esperado, por ejemplo, podría ser acá, ¿cierto? Podría ser acá algo así. Entonces, podríamos decir, muchachos, podríamos decir que el riesgo innecesario o el riesgo insuficiente, los valores esperados no pueden ser los mejores, porque es un riesgo que no lo debo correr. Pero un riesgo necesario, por ejemplo, cosas que ustedes dicen, oiga, tengo que hacerlo y tengo que correr el riesgo. Decía un, un gran comerciante de Shark Tank, no fue el nombre en ese momento, y decía, yo no emprendo porque no tengo dinero, ¿cierto? O sea, uno dice, yo no emprendo porque no tengo dinero. Y él dice, usted tiene que cambiar las palabras para hacer las cosas mejor. Entonces, debo emprender porque no tengo dinero. Entonces, miren cómo en vez de decir no tengo dinero y por eso no emprendo, digo, tengo que emprender porque no tengo dinero. O sea, me está jugando y estoy tomando el riesgo. ¿Cuál es un riesgo necesario? Pedir dinero prestado, eso es un riesgo necesario. Contratar de pronto dos personas de más y saber que no sabe usted si le va a funcionar o no el negocio, es otro riesgo necesario. El hecho de saber que usted debe correr ese riesgo es eso, muchachos. Sencillamente es eso. Y eso hace que tomemos la decisión asertiva o no. Entonces, miren que uno dice, profe, entonces significa que yo no siempre voy a tomar las mejores decisiones. Puede que no sean las mejores. Yo he tomado decisiones, pero pésimas. Pésimas son pésimas. Pero han sido decisiones que a largo plazo puede que el riesgo haya sido el más necesario para poderlo hacer. Entonces miren que esto les da a uno probabilidades, muchachos. Entonces miren que las probabilidades hacen que nosotros sepamos medir, uno, el impacto que va a tomar esa decisión. Digamos, el hecho de que yo contrate más gente, ¿cierto? El hecho de que yo contrate más gente puede hacer que la nómina se me suba y que las ventas bajen porque esta gente no me está cogiendo la curva tan rápido como yo quisiera, o que los médicos se demoren más en atender a los pacientes porque como son recién egresados, puede ser que no me atiendan en 20 minutos y no se demoren, no sé, 30 minutos. Puede pasar. Son probabilidades. Y esa palabra es algo que uno tiene que, como que guardarse. Para eso, uno debe hacer una cosa que se llama planes de contingencia. Que en el bajo mundo y en el mundo de la calle de los financieros se llama plan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, bueno, toda la cantidad de planes que usted tenga. Pero a mi recomendación uno solo debe tener como dos planes, plan B y plan C. Porque es que si usted tiene una mano de planes aparte, pues es muy poco probable que los ejecute todos.
Entonces, miren que eso va siendo como la diferencia. Entonces, volvemos y hacemos algo que hace parte de nuestra charla en la clase pasada. Los análisis cuantitativos. Los análisis hacen que ese riesgo financiero o sea muy grave o no sea tan grave. Entonces miren que eso va haciendo como la diferencia entre todo el tema, ¿no? Y si nosotros vemos, por ejemplo, y seguimos dando en eso, hay una cosa que les voy a enseñar más adelantico, si alcanzamos a verlo, que se llama cuando uno es un gerente de proyectos. Y es entender la dirección del proyecto. ¿Por qué? Porque si haciendo un análisis cuantitativo, muchachos, pues nosotros estaremos preparados ante cualquier contingencia y podemos permanecer en el mercado. Por ejemplo, les voy a contar un ejemplo de la vida real que le pasó a una persona que quiso trabajar conmigo. La persona me escribió hace como 4 meses, como en mayo me escribió. Sí, porque en mayo yo cumplí años. Y me dijo que quería trabajar conmigo, que si le podía facilitar los productos de importaciones y hablar con los proveedores que yo tenía. Yo le dije, listo. Mira, se funciona así, se paga tanto de comisiones, tanto de porcentaje de acarreos, aranceles de este porcentaje, gastos jurídicos por esta parte, cobro coactivo de esto, listo, todo muy bien. Y yo le dije, mira, analízalo, revisa cuánta gente necesitas tú para este proceso, porque tienes que ir de Bogotá a Buenaventura, y de Buenaventura toca salir por el puerto, pues mira si te es rentable o no. No, no, sí, súper rentablísimo, súper buenísimo, hagámoslo. Y yo, ok, pero yo te digo, de mi punto de experiencia, tú te vas a demorar por lo menos 3 meses en ser rentables. No, no, yo voy a meter, y puso como seis cargueros, bueno, puso un jurgo de gente. Yo, listo. Nosotros podemos pasar factura de dos formas. La primera, factura mes vencido, si uno que es como usualmente la gente pasa las facturas. Y la segunda forma es factura acumulable. O lo mal llamado ahí en finanzas las notas crédito, ¿no? Esas notas crédito. A veces es bueno pasar las notas crédito porque tú acumulas un poquitico más y te cuadras financieramente. Entonces, imagínense que llegamos como a, yo no me acuerdo, mayo, junio, julio, como para julio, y ya se habían cerrado las exportaciones. Y ya estamos generando los proveedores y ya estamos enviando todo. Y ella me dice, ven, necesito pasarte la cuenta de cobro porque vamos a pasar factura. Y yo le dije, listo, necesito pagar la nómina. Y pues yo la verdad, yo digo que cada equipo es autónomo en sus decisiones y si tú sabes gestionar, pues puedes gestionar libremente tu negocio. Porque esto es como una tercerización del proceso. Cuando yo me pongo a revisar y lo que ya había generado no le daba más de 1,5 millones, no le dan 2 millones. Y la nómina le costaba como 10. Y yo le dije, pero bueno, lo que tú hiciste no te da para pagar la nómina. Y me dijo, no, claro que sí, no sé qué yo. Pero yo le dije, pero ven, ¿qué pronóstico tú hiciste para entender el negocio? Cuando revisó y dijo, yo no tenía que vender todos esos tallos de flores, yo tenía que vender muchos más. Y yo, ok. Yo tenía que hablar con los abogados para mirar el tema arancelario para haber pasado por otros puertos, pero te lo dijimos. Al caso fue que la nómina le costó 10 y ella solo facturó, digamos que le calculamos con el IVA, 2 millones de pesos, 2,5 millones. Claramente, la utilidad no hubo, la utilidad le quedó en el menos 330%. Adicionalmente, pues el spread de comisión que se cobra internacionalmente es alto. Cuando ustedes sacan un exporte en aranceles es muchísimo. Digamos, la gente que está viendo comercio internacional conmigo saben que el tema arancelario es bastante complicado y eso genera que pues tengas que, de 2 millones tienes que pagar ciertas retenciones a las fuentes y todo y pagar los arancelarios y al final le quedó como 1,300,000. Pongan ustedes que les quedó 1,300,000. Pues, ¿qué pasó? Que no hicieron el análisis cuantitativo, no miraron los riesgos que tenían que pasar y ellos pensaban que eso es solamente mandar y no, eso había una gestión por demás. Entonces miren que
el no reaccionar a tiempo, ni mucho menos, muchachos, prevenir cualquier evento trae efectos negativos y eso daña la imagen. Aunque ustedes no crean, esa señora al día de hoy me detesta porque dice que es culpa mía. Y yo, pues, cada quien con sus problemas. Y si ella no pudo hacer un análisis cuantitativo, pues yo no puedo ayudarle con la empresa. Cada uno tiene sus negocios. Entonces, miren que eso hace que uno pueda llevar la empresa a la quiebra. Y creo que de hecho se declararon como en insolvencia hace poquito. Creo, no sé. Bueno, son muchos los desafíos que un análisis, muchachos, debe considerar. Pero para eso, ustedes deben planificar el riesgo. Miren todo lo que uno hace para planificarlo y determinar las cosas, muchachos. Entonces, miren que identifiquen, ¿saben el mejor consejo que yo les voy a dar? Identifiquen las amenazas a tiempo. Y si usted no está seguro de qué debe hacer, levante la mano. Miren, acá hay estudiantes que me han escrito un viernes en la noche, un sábado, un domingo, bueno, un domingo no tanto como mediodía, pero me piden consejos para mirar sobre riesgos financieros, los cuales hemos tenido como ciertas asertividades. Entonces, si ustedes no saben, pues pregunten, porque ustedes pueden identificar las amenazas a tiempo y saber qué puede estar bien y qué de pronto puede estar mal en eso, ¿no? Por ello es fundamental, muchachos, anticiparse al futuro. Y no se trata de predecirlo, no se trata de decir, el día de hoy voy a contratar 20, no. Eso no es como un tarot financiero, eso no es un tarot financiero. Eso no es un tarot financiero. Pero es fundamental conocer las amenazas y las cosas, y para eso, creo que esta charla ustedes dicen, pero profe, para eso está el forecast, ¿no? Uf, hombre, ustedes no se imaginan cuántas empresas a uno le pagan una consultoría por hacer el cuadro que hemos hecho durante todo este semestre. Porque hacer ese cuadro de pronósticos es algo que cuesta un jugo, porque eso no lo enseñan en cualquier parte y es muy difícil entenderlo. Total, Nancy. O sea, uno tiene que mirar que todo no es tan bueno, ¿no? Eso sí eso es vital. Por eso es que uno tiene que saber dónde tiene que quedar. Y hay una cosa que ustedes tienen que entender. Y eso es como que, como dice dice la frase, donde hubo fuego, cenizas quedan, es porque hay riesgos residuales, muchachos. Significa que cuando hay riesgos residuales, ¿saben qué pasa? Que lo que pasó es propenso a que vuelva a pasar. Siempre. Acuérdense eso. Si pasó una vez, puede pasar otra vez. Porque son los riesgos. Y yo siempre digo que eso es un tema muy a colación. Y yo siempre mezclo esto. Y diría uno de los miembros de mi equipo que eso es como las relaciones amorosas. Por ejemplo, cuando una persona le es infiel a alguien y le dice, yo no lo vuelvo a hacer y lo perdona, ¿qué vuelve a pasar? Pues uno, que va a volver a pasar. Eso es lo principal. Lo segundo es que ustedes se van a meter en un riesgo emocional ni el hijo de madre porque ustedes con quién estará hablando, será que tiene la otra o el otro, ¿sí o no? Entonces, démonos cuenta que eso, uno empieza a meditar y a saber las cosas. Y por ejemplo, miren, les voy a poner uno de los ejemplos más claros que podemos traer al siglo XXI, y es, por ejemplo, Uber. Uber, ¿cómo impactó a los taxis? ¿Sí o no? Uber cogió a los taxis y les dio unas vueltas, las hijuemayas. Y creo que la gente prefiere tomar Uber muchas veces más que un taxi, otros prefieren tomar más taxi que Uber. Bueno, eso es muy, muy respetable, cada opinión es súper válida. Pero miren que Uber cogió y mejoró la calidad de la gente. ¿Qué riesgos tiene Uber? Que no es legal, pero no es legal, y miren que eso fue porque a nosotros nos llegó un proceso similar, y es porque el gremio de los taxis, porque así se llaman el gremio de los taxis, ellos cobran por el cupo del taxi.
Entonces les propusieron, y bueno, ¿y por qué no quita los cupos de los taxis y más bien dejan los taxis? Porque es que un cupo del taxi, a mi punto de vista, vale mucho más que un taxi. Entonces, como que, pues no me parece punto eso. Aunque, pues hay cosas de cosas, ¿no? Por ejemplo, miren, Airbnb remodeló la forma de que tú puedas reservar hoteles. Antes tú tenías que buscar por internet o cuando tú viajas buscabas por Avianca, entonces vamos a reservar con hoteles, pero ahora Airbnb dijo, no, tú reservas desde donde quieras, te doy una casa súper bacana, muy buen precio y es chévere. Entonces miren que esas cosas va pasando. Por ejemplo, hay ustedes qué tienen que hacer. Cuando ustedes planifican, ustedes tienen que eliminar todas las acciones que son previsibles. ¿Qué es previsible? Todo lo que puede pasar. Por ejemplo, que una casa se incendia, todo eso. Todas las cositas que ustedes digan, esto puede pasar en mi empresa, las tengo que apagar. Por ejemplo, aquí Juan entraría y me diría, profe, usted ya tiene todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y yo, Juan, lo estoy implementando hasta ahora porque estoy metiéndome con toda la presencialidad otra vez. Antes no tenía todo presencial, estaba en home office, duramos casi un año y medio en home office, ya estamos volviendo a la empresa. Y entonces ahí voy eliminando todas las acciones que son previsibles. Acciones de contagio, entonces va a pasar Juan con todo su equipo de seguridad y salud en el trabajo como director de riesgos, ¿cierto? Va a existir una planificación del riesgo porque yo digo, hombre, si llega a pasar algo, tengo unas aseguradoras que me responden, ¿sí o no? Y él me va a decir a mí, pero ¿sabe qué, profe? Yo le voy a ayudar a reducir la probabilidad de consecuencias. Es decir, que este errorcito no nos pase muchas veces. Va a pasar, porque uno nunca va a estar exento a que no pase. Uno siempre, es como cuando uno sale a manejar, muchachos. Cuando uno sale a manejar, uno está súper expuesto a que lo puedan estrellar en cualquier momento. Dios no lo quiera, pero pues eso puede pasar siempre. Entonces, dense cuenta que uno va planificando. Entonces, miren que acá hay como unos pinitos que uno va haciendo. Entonces, primero va un plan de gestión, luego va un riesgo, o sea, determinamos el riesgo, ¿cierto? Luego la estrategia, qué es lo que vamos a hacer para lograr las cosas. Luego, un análisis final y por último, lo más importante que todos debemos hacer, porque si no se queda en el papel, es la ejecución. La ejecución. Muchachos, si ustedes no ejecutan, como, como, como diría un gran filósofo por ahí, cejo. Porque no va a lograr las cosas. O sea, si usted no ejecuta, usted se va a quedar sin hacer absolutamente nada. Ahora, hay una cosa que de pronto los que trabajan mucho en el tema de seguridad y salud en el trabajo, Juan, y todas las personas que trabajan con el control financiero, se dan cuenta que tiene que haber una mejora continua. Y por eso hay algo que ustedes no se les puede olvidar, muchachos, y es el control de los riesgos. O sea, acuérdense lo que yo les enseñaba hace unas clases, y es el tema de que nosotros debemos hacer seguimiento. Si nosotros no hacemos seguimiento, muchachos, pues las cosas no van a mejorar y vamos a dejar pasar las cosas por alto. Por ejemplo, si yo soy jefe de piso, soy jefe de personal, y yo veo que Luisa, Gira, Adonation y Alexandra son mis médicos de cabecera, y las cuatro llegan a las 8, pero las cuatro se van a almorzar al tiempo y dejan el hospital solo, pues no espere que no corrijamos la acción. Entonces yo les digo, oiga, tómense las cosas bien, no dejen el hospital solo, hay personas que se están muriendo, por favor, atiéndanlos. Pero si yo dejo eso y lo hago una semana y la otra semana no, pues ellos qué van a pensar, nah, ese no le importa, ese solo fue como por hacer, ay, sí, sí, toca decirle que sí para que no haga paso. Y ahí empiezan a mirarse la cuantitatividad de las finanzas. ¿Por qué? Porque eso va a llevar una clasificación y distribución eficaz de sus empleados. Entonces, eso va a hacer que usted tenga una mejora continua, que tenga un plan de trabajo, que sepa mejorar las inversiones y rentabilice el trabajo. Entonces, miren que esto, muchachos, nos va dando como un foco, eso nos va dando como un foco, eso nos va dando un pequeño foco
de lo que nosotros, podemos ir dando. Entonces, hay todo eso, uno dice como, pero profe, todo eso básicamente usted lo está metiendo dentro de un presupuesto. Y yo, claro, es que ese Excel que hemos visto es la mejor forma en que nosotros podamos identificar los riesgos y saber qué se está aconteciendo o no, qué es lo negativo o no. Y, por ejemplo, si hay riesgos claves o no hay riesgos claves, identificar cuánto es el riesgo de cada uno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al hacer eso, usted va a sacar una cosa que se llama su balance financiero final. Cuando usted identifica su riesgo, va a identificar sus ingresos, ¿cierto? Va a identificar lo más importante que son sus gastos. Y entonces usted va a decir, pues pucha, estoy gastando mucha plata, ¿no? Va a saber cuáles son sus deudas, porque acuérdense que hay riesgos que son necesarios. Los riesgos financieros como los bancos y todo eso va a ser un riesgo necesario. Uno a veces no saca una tarjeta de crédito porque no quiera, sino porque de verdad no le gusta, sino para qué. Pero eso hace que usted se lleve a vivir a los riesgos en un nivel mucho más claro. Por ejemplo, cuando ustedes encuentran una palabra mágica de todos sus riesgos, muchachos, y es el punto de equilibrio, muchachos. Esa es la palabra clave, creo que en el negocio. El punto de equilibrio. ¿Por qué el punto de equilibrio? Porque el punto de equilibrio les va a decir a ustedes cuándo una empresa empieza a ser más rentable que las otras o que sus propios números. Y todo eso sale a raíz de lo que hemos visto. Todo eso sale a raíz de lo que hemos visto en base a todo. Entonces, claro que sí, Juan. Recorderis entonces. Acuérdense que el punto de equilibrio, entonces, es igual a ingresos menos costos, ¿cierto? Eso es igual a ingresos menos costos. Y el resultado va a dividir los costos, va a dividir el revenue, que es lo que les sobra, sobre la utilidad. Y eso le da un pequeño porcentaje. Entonces, por ejemplo, caso práctico de la vida. Los ingresos fueron 13.500.000, ¿cierto? Esos fueron sus ingresos. Esos fueron sus ingresos este mes de su empresa, 13.500.000. Sus costos, digamos que sus costos fueron, no sé, 9.353.000. Entonces, miren, primero, ingresos menos costos. Eso va a sacar el revenue. O, en palabras de Cristiano, la utilidad neta. Y luego va a sacar el margen, que O punto y ahora, ¿cómo se va a sacar este margen o punto de equilibrio? Entonces va a coger y dividir la utilidad neta sobre los ingresos. Y eso te va a decir que tu utilidad o tu punto de equilibrio se encuentra sobre el 30%. Entonces, por ejemplo, tú empiezas a calcular y empiezas a decir, bueno, tengo el 30%, ¿cuánto puedo arriesgar para quedar en ceros? Entonces, hay dos formas, una regla de tres, o ustedes empiezan a jugar con esto. Entonces dicen, si pongo 12 millones de ingresos
Ah, mire, me queda solamente el 11% de utilidad, que es 1.500.000. Y así ustedes empiezan a encontrar su punto de equilibrio. Y miren, riesgos financieros. ¿Hasta dónde puedo yo llegar por ese valor? ¿Hasta dónde? Para concluir, muchachos, entonces miren que esto, los riesgos financieros, sencillamente es tener hecho una buena administración. O sea, es sencillamente saber cuidar las cosas y saber cuidar sus recursos, no gastar desmesuradamente, sino saber gastar, ¿cierto? Porque la mala administración, por ejemplo, un caso de mercado que yo traigo para finalizar nuestra sesión, es, por ejemplo, miren lo que le está pasando al Barcelona Fútbol Club. Ellos no están así porque no, bueno, porque tuvieron una mala presidencia, ¿no? Bartomeu, miren cómo él lapidó los recursos del Barcelona, tanto que ni los jugadores poniéndose el 50% del salario están pudiendo salvar los ingresos, y aparte la racha pues no les ha funcionado. Pero miren que una mala administración, miren lo que hace, incluso en cosas tan sencillas como el fútbol, que eso hace parte de nuestro mercado y del mercado bastante subjetivo, ¿no? Entonces veamos que hay riesgos que se originan de las incertidumbres económicas, como por ejemplo lo es el hecho de vivir una pandemia. Usted no sabe el día de mañana si esa vaina se dispara, si esa vaina se dispare o no. Lo importante es que nosotros debemos prever ese riesgo financiero. Con eso, muchachos, los dejo ir el día de hoy. Espero les haya parecido buena la charla. Y nos vemos dentro de 8 días, ¿cierto? Les voy a compartir este Excel que hicimos el día de hoy. ¿Sí o no? Creo que se les puede servir para algo, para que repasen. Profe, muchas gracias. Muy interesante la clase de hoy. No, con muchísimo gusto. Hoy estuvo súper, profe, bien chévere toda, bien bacana. Qué bueno que les gustará, muchachos. Ahí les envío el Excel que hice el día de hoy para que lo tengan. Dime, Caro. Gracias, profe. Con gusto. Hola, profe, buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Que descansen Profe, todos y nos vemos. Yo tenía Señora. una preguntita rápida. Lo que pasa es que Mande. me quedé pensando en el parcial en el punto 6. Bueno, sí, es el 6 para todos. Y resulta que yo filtré, la pregunta era, voy a hacerla rápidamente. Ay, ahora sí la hice. Yo la había anotado por acá. Ay, ¿qué la hice? Esta es la de los porcentajes. Esa es Lo la que pasa es que ¿cierto? yo filtré por todas las maneras habidas y por ver qué pude entender. Y resulta que a mí siempre me daba 46 punto algo, 45, donde decía que la mayor concentración de... Pero decía que era falso o verdadero, ¿no? Era la pregunta 6. Que en la ciudad donde mayor concentración de personas había, que era Bogotá, ¿cuál era el porcentaje total de las columnas? Sí. Y a mí me daba siempre 45 algo. Y la respuesta decía que si era 67% algo, marque falso o verdadero. Y pues yo puse falso porque a mí el cálculo siempre me dio otro número, como 40 y algo. Pero resulta que era verdadera. Entonces me quedé pensando porque yo lo filtré por todo lado. Entonces no sé qué es lo que estoy haciendo mal o definitivamente... ¿Sabes qué no pasa? sé. Que tú no estás, tienes que promediar. Tú le estás dando en la configuración del campo, suma y el recuento. Ah, de pronto. Sí, señor. Ah, bueno, pues yo reviso. Sí, señor. Mire, verás, Caro, porque eso es porque tú le dices el suma y el recuento. Cuando te sale el recuento, sí te sale el 80 y... Esa fue la que resolvimos ahora 8 días, profe. Sí, ese lo hicimos hace 8 días, Caro, también, de hecho. ¿Tú no estuviste hace 8 días? No, no pude estar, estaba haciendo Ah, un con viaje de razón. negocios. No, pues entonces dentro de 8 días lo hago Verifica la rápidamente. grabación. Hazlo y si quieres dentro de 8 días lo hacemos para que tú lo cheques, ¿listo? Ah, bueno. Gracias, profe. Gracias, A profe, ustedes, buenas muchachos, que noches. estén